Hola, ¿qué tal, chavos? El día de hoy vamos a trabajar con este archivo. Vamos a ver algunos puntos que ya habíamos visto. Hoy empezamos lo que es nuestro segundo parcial, se puede decir. Y pues vamos a seguir adelante. Seguimos trabajando con lo que es el sistema de tracción. Para eso necesitamos entender qué es el motor, cómo funciona el motor, cómo hace esa transformación de energía y qué es la energía que se genera al quemar combustible. Acá podemos observar un corte transversal de un motor. Básicamente se compone de cuatro elementos, habíamos dicho en la última clase, en una de las últimas clases. Tenemos esta parte, que es la parte superior, dijimos que era la tapa de punterías normalmente. La parte que continúa es lo que es la cabeza. Luego tenemos la parte de monoblock, si se dan cuenta más o menos empieza acá y termina por acá. Y por último tenemos nuestro cárter. Una de las funciones del cárter es contener esto que vemos aquí adentro, que es el aceite. Se me fue un rayo. Bueno, entonces ya tenemos estos cuatro elementos del motor. ¿Sí? ¿Qué podemos observar en la parte superior? ¿Sí? Podemos observar, por ejemplo, estos elementos que son unas varillas. Los vamos a ver físicamente más adelante. ¿Sí? Se llaman válvulas. Ellos permiten la entrada de fluido y la salida y que la cámara de combustión, que es la parte en donde se va a llevar a cabo la quema de los gases. O sea, al decir gases me estoy refiriendo a la gasolina y al aire que entra, y esa es la cámara de combustión. Y entonces estas válvulas también se van a encargar de mantener sellado todo este sistema. ¿Qué podemos aprender de esta imagen? Bueno, número uno, si por ejemplo estos elementos son parte de los que mantienen hermético el sistema, significa que cuando a veces nosotros tenemos baja compresión en un motor, es posiblemente que ellos estén teniendo fugas. Hay un dispositivo o un aparatito que se llama manómetro, que se conecta en la parte donde va la bujía. Nosotros quitamos la bujía y colocamos el manómetro. Es como un relojito. Recuerdan que se había dicho que investigaran respecto a lo que era bares. Entonces me decían que era una unidad de presión. Entonces el manómetro se encarga de medir una presión. Quitamos la bujía y aquí colocamos la manguera, una manguerita que igual va atornillada. Le damos unos marchazos al motor. Marchazo significa que vas a abrir la llave, como si tú quisieras arrancar el vehículo, igual desconectando otros elementos para que el motor no arranque. No es la intención que arranque, solo queremos analizar cuánta compresión se está generando en la cámara de combustión y en función a eso poder determinar las condiciones en las que está el motor. ¿Sí? De vehículos a vehículos podemos hablar de ese tipo de valor. ¿Sí? Pueden manejar desde 180 PSI a 120, 150, 90 PSI. Eso también tiene que ver con la relación de compresión del motor. ¿Sí? Hay motores que son de una relación de compresión elevada, entonces me va a dar un número más grande. Más adelante vamos a ver cómo es que sale realmente ese número. Bueno, entonces, si yo por ejemplo acá registro un valor muy pequeño de compresión, significa, uno, a lo mejor la manguera de nuestro dispositivo está con fuga, que eso es, normalmente es difícil, pero puede ocurrir. La otra es que el mismo reloj de medición también ya no sirva. Recuerden que es un aparato de medición y los aparatos de medición se descalibran, a veces porque los usamos de forma inadecuada, se pueden descalibrar y perdemos una lectura. Bueno, suponiendo que el aparato está bien, entonces roscamos y le damos unos marchazos para que gire y vamos a ver cuánta compresión se acumula en el reloj. Entonces, otros agentes culpables de esta fuga pueden ser las válvulas. Estas válvulas van a bajar. Cuando el pistón baja, estas abren, dependiendo en qué ciclo esté. Entonces abren las válvulas y lo que hacen es sacar el gas o mantenerlo dentro de la cámara.
Pero si la válvula no asienta adecuadamente sobre estos orificios, también va a haber fuga de aire, lo que vulgarmente le llamamos fuga de compresión. Otra forma en la que podría también estar fugando compresión es que en los lados, aquí está el pistón, ¿no? El pistón también debe tener cierta hermeticidad. Tiene unos elementos que se llaman anillos y en estos extremos no debe pasar cierta cantidad de presión o compresión. Sí pasa, porque al final del día no está hermetizado al 100%, pero el albur es muy pequeño. Por el golpe de la explosión, antes de que se fugue toda la compresión por estos extremos, pues el pistón es empujado. Tampoco puede hacerse con un sello así muy preciso, porque el pistón puede amarrarse. Entonces se sacrifica uno por otro. Si perdemos compresión, también es posible que los anillos ya no estén debidamente apretando sobre la camisa y haya fuga. ¿Sí? Hay ocasiones que también se pide la compresión, porque aquí entre estos dos elementos, que es la cabeza y lo que es el monobloc, va otro elemento, una lámina. Bueno, es un elemento plano, puede ser de varios materiales, que se llama junta, y él también permite es que cuando se aprieta el motor, algunas líneas de lubricación y de refrigeración y de explosión queden separadas unas de otras. Entonces hay ocasiones que si esa junta se rompe, también se puede perder compresión por esa zona, puede haber alguna fuga. Bueno, entonces este es un ejemplo, ¿no? Porque podría haber perder compresión en el motor. Ya en el peor de los casos es que la cabeza esté fisurada, esté rota y esté saliendo la compresión por algún lado, ya sería mucha mala suerte. Entonces tenemos esto es básicamente el motor. El motor está compuesto de partes fijas y partes móviles. Ya vimos más o menos quiénes son las partes móviles y quiénes son las fijas. ¿Qué más vamos a recordar? Recuerden que empezamos el segundo parcial, pero vamos a ir tocando puntos que ya habíamos tratado. Antes que nada es importante saber que el motor de combustión interna se le denomina máquina térmica. ¿Por qué? Porque va a ser una transformación de energía. Lo que nosotros percibimos como calor o incremento de temperatura también es una manifestación de energía que al final del día se va a traducir en movimiento. Características entonces de una máquina térmica es eso, una transformación de energía, ¿sí? Que va a dar como consecuencia un trabajo. Se utiliza algo que se llama ciclo termodinámico. Hay muchos ciclos termodinámicos, entonces eso tiene que ver con transformaciones de fluidos para aprovechar energía. La otra es que el exceso de calor normalmente se va hacia elementos que tienen menor temperatura, en este caso el ambiente, ¿no? Y el rendimiento de este tipo de máquinas no son del 100%. Recuerden que ese es uno de los problemas del motor de combustión interna. A pesar de que es una máquina que ya tiene mucho tiempo con nosotros, no puede ser de 100% su eficiencia. Normalmente ronda entre los 30-35%. Entonces es un desperdicio de energía. Habíamos visto que una de las opciones para recuperar esta cantidad de energía podía ser usando el clima, por ejemplo, la calefacción. Pues no es más que conducir el calor que se pierde hacia el habitáculo y de cierta forma pues te sientes cómodo, ¿no? Bueno, este es un pequeño diagrama de lo que es una máquina térmica. A pesar de que acá está estas imágenes están enfocadas a ingeniería, no vamos a meternos con la parte de ingeniería. Vean, ingeniería térmica para las personas que en un futuro, falta demasiado, pues quisieran estudiar ingeniería térmica, vean, se relaciona mucho con el motor de combustión interna. Esto está enfocado a cualquier tipo de máquina térmica, no solo el motor, ¿sale? Y pues aquí habla de que prácticamente utiliza un combustible fósil. El combustible fósil, recuerden que nos dicen que fue por la degradación, ¿no?, de elementos orgánicos como los dinosaurios, las plantas, que se fueron yéndose hacia partes muy profundas del planeta, ¿no?, que es lo que extraemos como petróleo, ¿no? Pero también una máquina térmica puede trabajar de manera nuclear o solar, ¿sí? Entonces de cuestión de energía nuclear ya habíamos platicado. Bueno, aquí hablan sobre el foco frío, que nos menciona acá, que suele ser el ambiente, ¿sí?, o el agua.
que es en el caso de un motor de combustión interna, como el motor de un vehículo, una parte de todo el calor que se desprende va a ser eliminado hacia el ambiente directamente o a través del sistema de refrigeración, que al final del día también lo va a aventar hacia el ambiente. Bueno, y aquí tenemos algunos tipos de máquinas térmicas. Tenemos las máquinas de combustión interna que funcionan con gases, directamente con gases, queman un combustible, igual lo atomizan, donde sacan el oxígeno y tenemos prácticamente una turbina. Ya habíamos hablado, ya habían investigado sobre Chrysler, que intentó hacer un vehículo que era el Turbine de Chrysler, un carro muy bonito, pero tuvo muchas deficiencias, ¿no? Ya más o menos ya la historia y lo que investigamos pues nos dice que al final del día pues no tuvo tanto éxito, tenía muchas desventajas. Una de ellas era como la demanda de potencia, o sea, en el momento, en el instante, de fuerza, más que nada. Bueno, entonces tenemos una turbina de gas y tenemos los motores de combustión interna alternativos, que prácticamente es un motor de combustión interna. También podríamos englobar a los rotativos, que también son de combustión interna. Y los de combustión externa, que prácticamente son las máquinas de vapor, los motorcitos Stirling, ¿sí? Vean como las locomotoras, donde la combustión de combustible se realiza en un punto alejado de donde se hace la transformación de movimiento. Bueno, entonces regresamos a todo esto y esto es lo que nos interesa. Una máquina de combustión interna dice que su funcionamiento se fundamenta en el que el estado térmico que posibilita la conversión de Q a W. Bueno, Q es calor y W es trabajo. Cuando nosotros estamos quemando el combustible, lo que estamos generando es calor, ¿sí? Al final del día les digo que es energía que se va a transformar en un trabajo. ¿Por qué se transforma en un trabajo? Porque al final del día cumple con la creación de ya sea desplazamiento, ¿no? Que pues, es lo que te va a permitir que tu vehículo te lleve de un lugar a otro. Eso lo vamos a entender como trabajo. Para otro tipo de mecanismos, el trabajo podría ser mover un generador para producir electricidad y mantener encendida, no sé, toda una ciudad, ¿no? Ese es el trabajo útil que nosotros podemos obtener, ¿no? Entonces se hace una transformación de calor a trabajo y y se produce el fluido en sí, que es el que se quema, es el que produce todo esto. Su expansión en la detonación es la que genera el desplazamiento de este pistón hacia abajo, ¿sí? Y después vuelve a subir. Por eso es un movimiento alternativo, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Ya habíamos visto, estos son algunos parámetros básicos de los motores, eso apúntenlo. Parámetro importante, el calibre del motor. Número 2, la carrera del motor. ¿Qué es la carrera del motor? Que viene enfocado al pistón. La cilindrada. ¿Qué es la cilindrada? Ya hemos escuchado sobre motores 2 litros, 1.6 litros, 1.2 litros, motores 8 litros. Bueno, 8 litros si hay, existen motores de 8 litros, pero son motores muy grandes o de alto performance, les llaman. Por ejemplo, el Bugatti Veyron es un superdeportivo que tiene un motor de aproximadamente 8 litros, ¿no? Pero pues porque son 16 pistones. Bueno, sí, son 16 pistones que tienen que generar todo ese trabajo para poder desplazar a ese vehículo a todas esas prestaciones gigantescas que ofrece, ¿no? De velocidad y potencia, velocidad, todo. Sale, entonces ya cilindrada, ya, que es una bujía. En esta parte de corte del motor podemos ver algunos elementos y la bujía es la que está aquí, vean, esta que está acá. Para poder checar lo que era la compresión, yo les decía que quitaron la bujía y se conecta a un dispositivo, un medidor de presión que se llama manómetro. El manómetro es un dispositivo que va a medir presiones superiores a la atmosférica. Entonces, primer tarea va a ser investigar qué es un manómetro. ¿Cómo funciona un manómetro automotriz? Por supuesto, ¿sale? Manómetro automotriz. Bueno, bujías ya vimos, las bielas,
¿sí? Las bielas van a ser estos componentes. La biela es es el elemento mecánico que conecta al pistón con el cigüeñal. Tenemos punto muerto superior y punto muerto inferior. Básicamente va a ser el punto más elevado en el que llega el pistón y retrocede. El punto muerto inferior es el punto más bajo al que llega el pistón y vuelve a ascender. Válvulas de admisión y válvulas de escape. Tendría que ver acá, válvula de admisión, válvula de escape, de acuerdo al sentido de cuál fluye el gas. Por un lado entra, se comprime, explota, baja el pistón, sube el pistón y conforme va subiendo se abre la de escape y se expulsa la mezcla hacia el entorno. Tenemos lo que es la relación de compresión. La relación de compresión no va a ser más que la relación entre volúmenes del pistón. Va a haber un volumen 1, un volumen 2. Van a haber varios puntos en donde el pistón genere un volumen con respecto a la cámara de combustión. Va a haber un volumen máximo y un volumen mínimo. Y en base a eso podemos calcular este número que se llama relación de compresión. ¿Sale? Entonces, y vamos a investigar, bueno, ahorita les digo que vamos a investigar. Hay catálogos donde los fabricantes te dicen aproximadamente de cuánto es la relación de compresión, siempre y cuando las válvulas garanticen que están herméticas, estén selladas, y los anillos garanticen que el motor, los anillos están en contacto con la camisa y no permiten el flujo de aire por las paredes. Y por supuesto la junta no está dañada y no hay ninguna grieta en el motor. Entonces ellos te garantizan esa relación de compresión. Luego tenemos el inyector para motores, bueno, ya ni tan recientes. Sí, es una tecnología que se encarga de ingresar el combustible dosificado, a diferencia de un carburador. El carburador sí lo hacía de manera de cierta forma dosificada, pero hasta cierto rango, ¿no? Si había una falla en algún componente del carburador o una esprea, pues no va a pasar la mezcla como la teoría dice, no puede ingresarlas en mayor cantidad. Bueno, entonces estos hay que apuntarlos porque vamos a ir viendo de qué trata. Entonces ya vimos tipos de motores, los de chispa o de compresión. ¿Sale? Los de chispa, dijimos que es porque cuando el motor comprime la mezcla es necesario un elemento que genere calor para que se pueda quemar el combustible. En el caso de los motores que se encienden por compresión, como un motor diésel, no tienen bujías, pero es más inestable la gasolina. Por compresión puede detonar, pero los niveles y las relaciones de compresión que manejan en la cámara de combustión no le permite detonar antes. Aparte que la gasolina también tiene ciertos agentes antidetonantes, de tal manera que la hacen un poquito estable y no se queman antes de tiempo. En el caso del diésel es un poquito más estable, es más estable que la gasolina, y es por eso que las relaciones de combustión tienen que ser mucho más grandes para que se enciendan prácticamente por la elevación grandísima de la compresión. Entonces, caracterización, número de transformaciones y los tiempos. 2 tiempos, 4 tiempos, ya vimos. Al final del día el número de transformaciones vamos a tener las 4, son la fase de admisión, de compresión, trabajo y escape. Que bueno, ya es lo que tenemos aquí luego. Carrera de pistón, carrera de compresión, carrera de trabajo y carrera de escape. Bueno, o el tiempo de trabajo también se conoce como es el tiempo de explosión, pero normalmente el tiempo de explosión es donde nosotros vamos a poder mover el cigüeñal con mucho mayor cantidad de energía que va a ser aportado hacia el sistema, hacia la transmisión, hacia las llantas, para podernos desplazar por la vía pública, por donde quiera, ¿no? Significa que estos 4 tiempos, solo uno es el que produce energía. Los demás son complementos, no los podemos quitar. Estaría muy bien que pudiéramos tener energía en los 4 procesos, pero pues no se puede. Solo en uno. De 4 tiempos, solo el 25% es de energía. ¿Sale? Bueno. Y entonces aquí vamos a ver los parámetros del motor. Entonces hay que dibujar esto en su cuaderno, vean. Esta es la camisa. Esta es la camisa del motor.
Esto está simulando una válvula y la válvula de admisión y la válvula de escape. Recuerden que las válvulas no son más que los componentes que cuando bajan, cuando descienden, por el efecto del contacto con el árbol de levas, generan el ingreso o la salida de mezcla. ¿Va? Y aquí tenemos la bujía o el inyector de acuerdo al sistema que estemos hablando. En el caso de los de quemados por chispa, lleva una bujía que cuando el motor esté ya en su punto superior, ya quemó esto, explota. Y bueno, hay una pequeña descarga eléctrica del orden de miles de volts y esa chispa es la que hace que se queme. Y en el caso de los de encendidos por compresión, cuando el pistón llega a su punto muerto superior, hay un inyector, y el inyector lo que va a hacer es meter el combustible. O sea, ya se comprimió toda la mezcla, pero se incrementa la presión aún más por el ingreso del combustible. Estamos hablando que son inyectores de altísima presión. Bueno, entonces vean, esta es la camisa, tenemos el pistón, este es un pistoncito. Tenemos, bueno, normalmente traen 3 ranuras que alojan a algo que le llaman anillos. Los anillos van a tener, tienen como que varios trabajos a la vez. Unas pueden servir para hermetizar la cámara y recibir el impacto térmico en la combustión. O sea, imagínense cuando esto explota, el primero que le llega el golpe de calor es el primer anillo. El gradiente de temperatura o de calor que va a soportar el siguiente anillo es mucho menos que el primero. Entonces este de acá normalmente le llaman de fuego, anillo de fuego, ¿sí? Luego tenemos este que está acá, que hace también trabajo de hermetismo. Los tres hacen trabajos de hermetización. Lo que logra pasar acá, lo puede absorber, y lo que pasan en estos dos, a lo mejor en pequeña cantidad absorbe el último, ¿sí? Que es el de lubricación. También el segundo puede ser de lubricación o de barrido de lubricante. Bueno, esta cajita que está acá, que se ve acá, es un cilindro, es el pistón. Bueno, tiene una forma cilíndrica, es el pistón. Entonces es la manera más simple de trabajar. ¿Qué puntos vamos a tener? Número 1, el calibre, que acá se le conoce como el diámetro del cilindro. Vean, calibre va a ser el diámetro del cilindro. Y entonces, en función de estos componentes, vamos a investigar de un motor que ya exista. Vamos a buscar el más común para que no haya problemas de no tener la información. Así que elijan un motor común. No vayan a hacer un motor de Fórmula 1 donde a lo mejor no tengamos los datos. Sale calibre, que es el diámetro del cilindro. Esto va. Bueno, tenemos el calibre. Tenemos el punto muerto superior, que es la parte más elevada a la que llega el pistón. O sea, cuando esto está girando, bueno, en este caso vean la flecha va así, sentido antihorario. Entonces cuando esto sube, llega hasta acá, de ahí ya no va a pasar, de ahí vuelve a descender hasta este punto, que es el punto muerto inferior. Posición del pistón en el cual el volumen ocupado por el gas es el cilindro. En el cilindro es máximo. Cuando el pistón está acá abajo, todo el volumen es esto. Imagínense cuando el pistón sube, todo esto se tiene que comprimir hasta que quede reducido a este volumen pequeñito, que es el volumen de la cámara de combustión. La relación de compresión prácticamente va a salir de eso, del volumen más grandote entre el volumen más pequeñito. Bueno, luego tenemos la carrera, que es la distancia que recorre el pistón en una dirección. Significa que es la distancia entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Esa sería toda esta distancia. Bueno, la relación de compresión dice: la relación entre los volúmenes que ocupa el gas cuando el pistón está en el punto muerto superior y cuando el pistón está en el punto muerto inferior. Eso les digo, apúntenlo en su cuaderno. Eso es lo que me van a mandar ahorita para la participación, sus apuntes. Y algunas cosas que yo vaya diciendo, que ustedes van a ir documentando. Pues algo importante es esto, hagan este dibujito a color si quieren, así que se vea bien, que se vea entendible. Esto es en la biela, esto está simbolizando la biela y está simbolizando pues el cigüeñal. Vamos a hacer una pequeña simulación con el programa que les había comentado, que se llama Algodó. Entonces espero que ya lo hayan descargado. Vamos a ver si está por acá.
algodón, ¿sale? Va a ser una pequeña simulación de un pistón y lo van a hacer, vamos a hacer como que varias simulaciones. Entonces a ver, este es más o menos el espacio de trabajo. Le voy a dar nuevo. Este es el espacio de trabajo de algodón. Y entonces por acá tenemos algunas ventanas, algunos iconos, algunos elementos para poder trabajar. Y pues de aquí dibujamos el pistón, las bielas, el cigüeñal y lo vamos a hacer que gire. ¿Va? Entonces eso por supuesto, yo siento que mañana, martes, ya les empiezo a decir cómo trabajar. Así que ya espero que ya lo tengan en su computadora. En esta vamos a hacer la simulación. Bueno, regresando a esto, ¿qué más tenemos? El cigüeñal, que se representa de esta manera. Visto el cigüeñal de esta manera es muy distinto a lo que nosotros vemos normalmente de un cigüeñal cuando los hemos visto físicamente. Y pues aquí aparece que más o menos es. A ver, vamos a mover esto. Ahí, listo. Bueno, bujía de inyector, dispositivo que genera la chispa en los motores de encendido por chispa o para inyectar el combustible a elevada presión en los motores de encendido por compresión. ¿Sale? Eso apúntenlo. Pónganle pausa si quieren al video y apuntan todo esto. Tenemos el cigüeñal, que es el eje de movimiento rotativo en el cual se une al sistema de biela manivela. Desde el punto de vista cinemático, o sea de movimiento, este motor o este mecanismo se llama biela manivela corredera. Al pistón se le denomina corredera porque es un elemento que no más va a subir y bajar. Es una máquina que transforma movimiento de movimiento lineal, que es el del pistón, o sea el pistón nada más va a ir en línea. Entonces va a ser una máquina que transforma movimiento lineal a movimiento de rotación. También puede trabajar en sentido contrario, o sea, que sea de rotación a lineal, por ejemplo, una compresora. ¿Sí? Pero en este caso, que es un motor de combustión interna, lo hace al revés, de movimiento lineal a movimiento de rotación. Bueno, acá tenemos lo que les decía, lo que es la relación de compresión. Entonces, ojo, ya tenemos la primera tarea, va a ser investigar qué era el manómetro. Y la otra es lo de los apuntes del archivo de lo del motor, esto que está acá mejor. ¿Sale? Vamos a mover esto acá. ¿Sale? Entonces, igual vayan haciendo apuntes de todo lo que vayamos viendo. Entonces dice relación de compresión. ¿Qué es la relación de compresión? Dice que es el volumen máximo entre el volumen mínimo. ¿Cómo se encuentra el volumen máximo? Recuerden que el volumen máximo, de acuerdo a la definición, dice que es este volumen. Vean, aquí tenemos este dibujo. Cuando el pistón está acá abajito, vean, acá tenemos todo este volumen. Todo este volumen. Ese es el valor del volumen máximo. Sobre el volumen mínimo. ¿Cuál es el volumen mínimo? Cuando el pistón llega al punto muerto superior. Cuando este pistón sube, vean, se genera este volumen pequeñito. Y dividir todo este volumen entre este volumen me va a dar la relación de compresión. Sale, entonces vamos a ver. Entonces van a buscar la relación de compresión de tres vehículos. Sale, esa va a ser la tercera tarea. La primera es investigar sobre el manómetro, que es para qué sirve un manómetro automotriz. ¿Vale? La segunda es hacer sus buenos apuntes que me van a mandar. Y la tercera entonces va a ser encontrar la relación de compresión de tres motores, de tres coches. En sus especificaciones, por ejemplo, buscan el coche, ponen especificaciones del motor y les debe aparecer la relación de compresión. Y entonces con esta relación de compresión nosotros podemos determinar algunas características técnicas del motor. Nuevamente también te dan carreras o diámetros de los pistones. La relación de compresión se puede modificar, ¿sí? ¿De qué manera podemos modificar la relación de compresión? Eso, mientras buscan lo de relación de compresión, van a encontrarlo y lo vamos a platicar. ¿Quiénes participan en la relación de compresión? Los volúmenes. Vean, volúmenes. Significa que si modifico los volúmenes, voy a afectar la relación de compresión. ¿Sale? Y entonces
Este dibujo también hay que hacerlo. Esto de presión media efectiva no es necesario. Presión neta es el trabajo total que se desarrolla en el motor entre la diferencia de volúmenes. Y esto es trabajo específico y volúmenes específicos, que no es para nosotros, ¿sí? No es para nuestra materia. Si lo quieren apuntar adelante, no vamos a trabajarlas por el momento. Y acá vamos a tener una comparación entre los motores de combustión interna, los encendidos, los de ciclo Otto y los de ciclo diésel. Mañana igual vamos a ver cuál es la diferencia entre el ciclo Otto y el ciclo diésel de manera térmica. ¿Sí? Recuerden que estamos en la parte de este sistema motriz, entonces hay que entenderlos más o menos, ¿no? Hay que entenderlos pues, no a la perfección, ¿no? Pero pues para tener una noción. Bueno, acá tenemos esta tablita, algunos fundamentos. Tenemos los motores que encienden por chispa, los que encienden por compresión, que son los diésel, y los de chispa Otto. Algunas características: son ligeros. De acá dice que son menores, sus costos son menores. Aquí habría que ver a qué se enfoca. En mantenimiento son menores, en diseño pues también son menores. Entonces hay que ver a qué se enfoca, ¿no? Acá habla de gran potencia. Aquí en esto sí estaría, yo sí pondría un poco de duda, porque los motores diésel son capaces de generar mayor cantidad de potencia, dado que son capaces de mover todo un camión que pueda llevar hasta 20 toneladas de peso, ¿no? Esta onda de la potencia también, por supuesto, en función del tamaño del motor. Estamos hablando que un motor de combustión interna encendido por chispa es mucho más pequeño, las RPM son más grandes, pero el motor diésel los va a compensar en torque, ¿sí? Entonces es un motor mucho más grande. Sería bueno comprar un motor a gasolina y diésel bajo los mismos tamaños y ver si realmente actúa esto de menos potencia, ¿no? Sí, son más pesados, por supuesto, son más caros, porque al manejar mayores niveles de compresión, todos sus componentes deben estar sobre diseñados. Entonces, para que puedan aumentar, a soportar todas esas variables de trabajo. Menos consumo de combustible. El diésel se quema más lento que la gasolina se quema muy rápido, el diésel es más caro. ¿Vale? Bueno, entonces aquí hasta acá vamos a dejar esto, ¿sale? Y ahorita pues seguimos trabajando por WhatsApp, para que no sea tanta, para no saturarnos de información y a la mera hora se nos olvide, ¿sale? Entonces ya más o menos tenemos esta información. Hagan sus apuntes, ¿sí? En este parcial ya no les pedí apuntes porque algunos me los mandaron a Classroom. Para hoy también se los voy a pedir a Classroom. Hagan lo mejor que puedan, porque al final del día ustedes van a estudiar. Háganlos en su cuaderno. Ya empezamos entonces con la cuestión de el sistema de tracción, el sistema motriz, mejor dicho, que al final del día se relaciona, ¿va?